pueblo de Dios. Ya no soy lo que yo quiera, sino ahora como hijos de Dios, dice, hay un salmo que dice, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Pasamos a ser parte de este pueblo de Dios. Ya no es lo que yo quiera, sino lo que el Señor espera de mí. Y para esto vamos a leer también la palabra, hermanas, Lucas, capítulo 7, y vamos a leer el versículo 29 y 30. ¿Quién lo tiene? Dele lectura, por favor. Amén, amada. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Amén. Aquí los fariseos dicen, todos los demás dicen, en cuanto escucharon el mensaje, dice, fueron y se bautizaron, obedecieron luego, pero los fariseos, dice, los escribas y fariseos no lo hicieron, dice, perdiéndose así el propósito de Dios en sus vidas. Y esto nos habla de la importancia, ¿no? De poder conocer toda la Biblia, del pío al pavo. Me la puedo conocer muy bien, conocer la palabra, pero es muy importante, dice, pues es diferente conocerla a ponerla por obra, a vivirla, dice, siendo no solamente oidores, sino hacedores de ella. Entonces, qué importante es tener el conocimiento, pero mucho más importante es tener la revelación, porque a través de tener la revelación trae libertad a mi vida, trae dirección, trae obediencia, trae convicción porque pero es vida cuando te es revelada por su Espíritu Santo. Por eso es muy importante, amadas, pedirle en todo tiempo la revelación de la palabra del Espíritu Santo, que es lo que nos está hablando. No nada más llenarnos de tanto conocimiento, como estos fariseos. Tenía mucho conocimiento, pero no había vida. No estaba el Espíritu Santo de Dios. Entonces, acompáñenme, por favor, vamos a ir a Santiago, capítulo 1, del versículo 22 al 25, y le da lectura, hermana Lucy. ¿Sí ya lo tienes? Perdón, hermana, pero desapareció de mi Biblia.
Santiago, se perdió Santiago. A ver, Pues hermana Liz, ¿lo tienes ahí? Gracias. José Rosa. Tu micro, hermanita. Fíjate, hermana Marquito. Mi hermana Liz tampoco está ahí. Gracias. Amén. Gracias, hermana Magita. Tu micro creo que está abierta, hermana Lucy. Perdón. Gracias, mi amor. Cómo es importante, dice, es importante, dice, que la palabra que recibimos la pongamos por obra. Dice, sé hacedores de la palabra. Porque el que lo oye, dice, lo oyó, lo escuchó y no pasó nada. No hay vida, no hay transformación, no hay poder del Espíritu Santo que le esté revelando la condición de su corazón, ¿verdad? Pero cuando lo hacemos nuestra la palabra, cuando esto es mío, lo pongo por obra, la vivo, dijera la amada Lucy, me la unto, me la vivo y me la aplico en todo el tiempo, pues hay vida, hay transformación. Qué importante, estos fariseos, dice, eran conocedores, dice, eran maestros, escribas, pero ellos no tenían esa revelación de lo que Dios les había enviado por la religiosidad. Pero acá dice, sed hacedores en todo tiempo de ella. Esto nos exhorta a vivir la palabra, a no ya solamente tanto conocimiento, sino a ponerlo por obra, porque esto trae vida a nosotros. Vamos a empezar a dar fruto, el fruto digno de arrepentimiento, porque cuando el Señor te muestra la condición de tu corazón, pues ya las cosas de nuestra vida ya no vuelven a ser las mismas. Empezamos a trabajar con esas debilidades, con eso que me está estorbando a mi crecimiento, a mi fe, a tomar mi lugar como hija, a tomar mi identidad también como hija. Es importante ser hacedores de la palabra. Y como pueblo del Señor, pues ya venimos a formar parte de su casa, de su iglesia. Ya no es la apertura que hace el Espíritu Santo, es precisamente para que podamos estar abiertos a recibir la palabra que se nos enseña, a ser discípulos, a decir esto está duro, esto no me gustó, o por qué yo tengo que obedecer. Esa palabra viene del Espíritu Santo de Dios cuando te es revelada la palabra. ¿Ok? Mario, sí. Mi amor.
Amén, eso es importante, ¿verdad? Porque si vamos a dar fruto, bueno, ¿qué fruto voy a dar? Primero, el de arrepentimiento. Tengo que arrepentirme de todo lo que Dios me está mostrando, se me está revelando a través de su palabra, está exhibiendo todo lo que está oculto en mí, todo lo que he guardado, llámese orgullo, altivez, soberbia, mentira, etcétera. El Señor nos va mostrando, nos va confrontando a través de su palabra la condición de mi corazón. Entonces empezamos a trabajar. Entonces no era yo tan buena ni tan bueno, solamente Dios. Y a través de lo que Dios de lo que Dios nos va mostrando en su palabra, pedimos la libertad. Porque dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y esta es la finalidad, que en todo tiempo vengamos a esta libertad, que virtud libres para que en todo tiempo seamos esos vasos donde el Señor esté derramando su palabra y la estemos poniendo por obra y seamos esa bendición para otro, porque Él nos hizo bendición. Él nos hizo, dice, portadores de su gloria. Él nos ha llamado a ser la respuesta a las necesidades de la tierra. Pero esta respuesta debe de estar limpia, íntegra. Debe de estar en todo tiempo en la presencia de Dios, para que lo que Dios esté haciendo en mi vida, esté transformando mi vida, pues eso mismo pueda yo impartir a los demás. Nuestra casa, nuestra familia, a las personas con las que nos rodeamos. Acá dice, estos fariseos se perdieron de la bendición porque no tenían la revelación de lo que Dios quería hacer en sus vidas. Si abajito en esta palabra, esos fariseos son de los que imponen cargas, ¿sí? Es muy fácil imponer, pero no hacerlo. Y acá no nos dice así, nos dice, sean hacer, vive la palabra. Esfuérzate por aplicarte la palabra. Y eso es muy importante. Cuando tú vives la palabra, entonces el Señor te da más, te da más, te da más revelación. Entonces nuestra vida empieza a haber cambios, diferentes cambios, dice, frutos dignos de un arrepentimiento genuino. ¿Ok? Y empezamos a tener los frutos del Espíritu Santo. ¿Algún comentario? ¿Nadie? Para pasar al siguiente punto. Yo, amada Silvita. Okay. Bueno, lo que entiendo y lo que voy comprendiendo igual es, y lo que hemos escuchado, de que tiene que haber un genuino arrepentimiento acerca de lo que Dios va revelándonos o lo que nos va hablando a través de su palabra, porque si no seríamos justo como lo que acaba de compartir la hermana Majito acerca de los escribas y los fariseos, que muchas veces yo siento que a veces por el conocimiento más bien de la palabra, hacemos esas vanas repeticiones porque vemos alguna actitud que pudiera no ser correcta. Sin embargo, nosotros hacemos a veces ese tipo de actitudes, ¿no? Entonces, a veces nosotros caemos en esa situación. Yo puedo decir que muchas veces en nuestra familia, porque señalamos una conducta, una situación que sucede, pero que en la que nosotros todavía a veces reincidimos y en las que muchas veces en algún momento no nos no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta, ¿no? Entonces, es bien importante, considero que lo que nos han enseñado es pedirle al Señor el discernimiento o también guardar silencio. Quizás yo hablo mucho a veces de guardar silencio porque es mejor que nuestra boca sea callada, ¿no? Antes de transgredir no solo a la persona, sino
el dar un mal testimonio de lo que verdaderamente es Dios, porque luego por eso las personas pues no quieren saber nada del Señor, porque nosotros no hemos sido de testimonio. Quizás a veces es mejor decir, bueno, no se me ha revelado todavía, no entiendo esto, mejor no lo digo. Y analizo, ¿no? Como hemos hablado, analizo primero la paja que tengo en mi ojo y ya luego considero conforme a lo que Dios, más bien pedirle al Señor si es prudente o no hablar o decir. Entonces, pues bueno, todo esto nos lleva al ir arrepintiéndonos de nuestras faltas. Creo que Dios todo el tiempo nos han enseñado, que todo el tiempo nos habla, que todo el tiempo nos dice. Y a mí la palabra me habla de eso, ¿no? De ser diligente en cuestión a la prudencia, en cuestión a, todavía no lo comprendes, no lo digas, ¿no? Todavía no lo entiendes, habla de esto, ¿no? O sea, a lo mejor se guía en cuestión a lo que tú pudieras observar en la medida de fe que se te haya revelado, ¿no? Es decir, en la medida de la revelación que verdaderamente hemos tenido, hasta dónde ha llegado, pero ir más allá, ¿no? Querer comer algo y dar fruto de algo que todavía no, en evidencia, como dice la palabra, en evidencia, yo puedo decir, bueno, esto es lo que sé en conocimiento, pero en realidad en vida, pues todavía no se hace, ¿no? Entonces, por eso es que creo que es tan importante practicar esto del silencio. Hay una parte en la palabra donde habla que mis labios sean cerrados para no hablar y no adulterar, porque ya ve que la palabra nos habla de no ser adúlteros. Y es en esa parte en la cual nosotros transgredimos aún más nuestra alma, porque tenemos un mal entendimiento de lo que es la palabra, pues, y la usamos y decimos todavía, ¿no? Con poder y con fuerza, pero en realidad estamos siendo de mal testimonio para aquellos que están tan lastimados, tan dañados, tan agobiados por lo que están viviendo y que obviamente en evidencia el fruto de ese agobio, de ese daño, pues es negativo como nosotros, pero no nos dábamos cuenta. Ahora el Espíritu de Dios nos dirige y nos dice, es esto. La cuestión aquí es, bueno, ahora quieres abrir tus oídos o los vas a cerrar, ¿no? Y el Señor pues ahí está trabajando con nuestro corazón, pero a veces no somos justos, diligentes con lo que Él nos ha mostrado. Amén. Sí, es muy importante, ¿verdad? A veces nos dijo el apóstol Boni, dice, si algo no sabes, no se te ha sido revelado, calla tu boca. Es mejor callarte, porque a veces nada más hablamos ligera, ¿verdad? Es muy fácil, pero pues de todo el Señor también nos va a pedir cuentas. Si hay algo que todavía no entiendo, y mejor vengo con la autoridad y le digo, esto no lo estoy entendiendo así, no se me ha revelado, porque hay que ser transparentes con el Señor. Oye, que no entendí esta parte. Yo tampoco puedo decir, yo lo entendí así, no lo entendí, no se me reveló, me lo puede explicar. Y el Señor, con esa humildad en tu corazón, el Señor te da a revelar esos tesoros. Dice que su palabra para traernos a vida, para traernos a libertad, ¿sí? Porque si no, nada más puro conocimiento, y somos fariseos, estamos imponiendo cargas a otros, nomás porque la palabra dice, porque yo era una de las que decía, ¿por qué me tienes que obedecer? Porque yo soy tu madre y porque soy tu autoridad. Yo me inflaba hasta que me dijeron, sí, pero también la autoridad se tiene que ganar. ¿Cómo que se tiene que ganar? Si la palabra dice, sí, pero primero dice, tienes que vivir la palabra, tienes que dar testimonio, tienes que dar fruto digno, no solamente que te la sepas, sino que parte de la palabra tú estás viviendo.
en la honra, en la obediencia, en el sometimiento. Me falta mucho, pero era buena para imponerle carga a mis hijos. Lo hablo abiertamente y eso no es correcto también. Si en mí no hay obediencia, yo no puedo andar poniéndole carga. Obedece. Y la obediencia a la primera y yo no obedezco. Ni siquiera a la segunda ni la tercera, menos la primera. Entonces, todo esto el Señor, a través del Espíritu Santo, esa llenura que viene del Espíritu de Dios y hace esa apertura de nuestro corazón, amplía nuestra mente, nuestro corazón, lo prepara para poder tener para poder recibir la palabra, para hacer la vida, para poder dar vida, tener la autoridad. Dice, cuando tú recibes la palabra y se hace vida, tienes la autoridad para hablarla. Mientras no. Mientras ahí puede estar hable y hable y habla y no va a funcionar así. Porque el Señor nos está diciendo, hazla, ponla por obra, vívela. Y eso es el vivir la palabra y que tengo que morir a muchas cosas, al orgullo, a la mentira, ¿sí? A ser autoritaria. Y todo eso me confrontó la palabra a mí. Antes de pedir algo, tengo que sembrar. Ok, hermanos, pues vamos a... Amada Silvita, ¿puedo leer la palabra? Perdón que le dije. Si la encontré es Salmo 141, versículo 3. Dice, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Amén. Qué importante es, ¿verdad? Ese es ser prudente, ese es ser sabia. Sí, si no sé, señora, decían la pastora Lucy, amárrate, ponte un tapón en la boca, pero no hables cosa que no te está mandando Dios a hablar, revelado. Hay cosas que no siempre Dios nos los va a decir. Entonces, si no lo sabes, no te condenes. Calla tu boca y sé sabia. Y esto es importante, esa parte que Dios nos dio ahorita a la hermana. Pon guarda, Señor. Pedirle al Señor, a su Espíritu Santo. Ayúdame, Padre, porque yo soy fácil de estar hablando. Fácil de comentar, ¿sí? Fácil de criticar, de murmurar, de chismear. O sea, Señor, ponme una guarda en mi boca. No permitas que yo hable nada que no venga de ti. Y esto debe ser un estilo de vida en nosotros. Pues vamos a pasar al punto número 2, dice fórmula y calendario. El nombre. Cuando las personas dicen que debemos bautizar en un nombre u otro, básicamente están diciendo que si usamos una cierta fórmula o ciertas palabras particulares, esa determinará si la persona está bautizada correctamente o no. Un nombre habla una autorización. Es en el individuo que usa las palabras. Qué importante es. Muy, muy importante. Que no dice, no son las palabras que determinan, no son las palabras que tienen la autoridad, sino la persona, dice el individuo o la persona que te está bautizando. Qué importante es, no es abracadabra, como dice, y ya vino la autoridad, ya funcionó, ya está siendo bautizado, ¿no? No es eso, es la autoridad que Dios le ha delegado a ese sacerdote, ese ministro que te está bautizando. Y dice, las escrituras, dice, nunca dan una fórmula o ciertas palabras que uno debe usar para nada. Esta es la forma en que funciona la brujería, pero no las cosas de Dios. Acompáñeme, amada, vamos a Hechos 19, capítulo 19 y versículo 13. Hermana Liz, si le das lectura, por favor. Pero vamos a leer capítulo 19 del versículo 1 al 15. Perdón, me equivoqué
Hechos 19, amada. Sí. Del 1 al 15. 1 al 15, por favor. Perfecto, dice. Mientras que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Allí encontró a ciertos discípulos y les preguntó: ¿habéis recibido el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos contestaron: ni siquiera hemos oído que existe el Espíritu Santo. Pablo les preguntó: entonces, ¿en qué fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en el que había de venir después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en todo unos 12 hombres. Y Pablo fue a la sinagoga y durante 3 meses habló con denuedo, razonando y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero como algunos se endurecieron, rehusaron creer y ante la multitud hablaron mal de aquel camino. Pablo se apartó de ellos, separó a los discípulos y cada día les hablaba en la escuela de Tirano. Esto duró 2 años. Así, todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, pudieron oír la palabra del Señor Jesús. Y Dios obraba milagros extraordinarios por medio de Pablo. De tal manera que aún aplicaban a los enfermos los pañuelos y lienzos que habían tocado del cuerpo de Pablo. Las enfermedades se curaban y los malos espíritus salían de ellos. Algunos exorcistas judíos ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían malos espíritus. Decían: os conjuro por Jesús en el que predica Pablo. Los que hacían esto eran 7 hijos de cierto Esceva, jefe de los sacerdotes. Pero el mal espíritu replicó: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Amén. ¿Sí se me escucha, amadas? Sí. Amén. Qué importante, dice. Pablo tenía autoridad, dice, para sujetar esos demonios, ¿no? Tenía esa unción, ese respaldo de Dios. Qué importante es esto. Dice, si tú recibes la autoridad, siempre y cuando tú estás bajo la autoridad. Aquí nos habla de Pablo, él estaba sujeto a la autoridad de Dios. Él había sido preparado para esto. No, yo quiero liberar, yo quiero sanar, no. Tienes que ser enviado. Tienes que ser, la autoridad te la da Dios. Sí, a través de su Santo Espíritu. Dice, recibiréis poder cuando recibas al Espíritu Santo. Pero es importante ser enviado, no nada más yo porque tengo ganas de ir a sacarle el demonio a esta persona. Y importante conocer al Señor, conocer su poder, sí, conocer esa deidad de Dios, que es lo que es el Señor, soberano, grande, poderoso, el Dios que sana, que libera. Acá podemos ver esa autoridad que a Pablo se le había dado.
Y él le dijeron los demonios a los hijos de Sebas, ¿no? A Jesús lo conozco, a Pablo lo estamos viendo, cómo va haciéndose fama, ¿no? Porque pues era ya conocido Pablo, pero ¿tú quién eres? Y dicen que le dieron una buena revolcada, ¿no? A eso nos exponemos, cuando no estamos bajo autoridad, cuando no tenemos la autoridad de parte de Dios para liberar, para sanar. Y acá siempre se nos ha dicho, no te metas a estar queriendo calamuco, primero ocúpate de los tuyos. Y si es que el Señor te envía a través de la autoridad, bueno, entonces ya vas bajo un respaldo. Hay una cobertura que va sobre de ti, que te va a respaldar y te va a ayudar. No vamos solos. Es importante, dice que no vayamos, porque, pues dice, estos espíritus exhibieron a los hijos de Seba. Es exhibir, ellos no conocían, ellos pensaron que era nada más, yo os conjuro, dice, nada más lo digo, lo aplico y va a funcionar. Las cosas del reino no funcionan así. Hay un protocolo, ¿sí? Hay una autoridad y hay un nombre por sobre todo nombre, que es Jesucristo. No nos podemos mover y tampoco somos llaneros solitarios, hermanos. Acá también me habla a mí de no sé si se acuerdan, el centurión que estaba, dice, bajo autoridad. Vamos a leer, por favor, Mateo, capítulo 8, y vamos a leer del 8, versículo 8 al 10, por favor. Si le das lectura, hermana María. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Amén. Amén, dice, debe estar, dice, hombre, amigo, decía este varón. Yo le digo, ve y va, haz esto y lo hace. Pero él estaba sujeto bajo autoridad. Él sabía sujetarse a esa autoridad. No se movía solo. Y a mí me habla de esa sujeción, de ese sometimiento que debe de nuestras, de vernos, sino por cuando nos envíen, pues hay que obedecer. Vamos, bajo ese respaldo, bajo la cobertura de nuestra casa, de nuestra autoridad. No voy a andar yendo a sacar demonios donde yo quiera. O me voy a ir para acá, o me voy a ir para allá. Todo, hermanas, debemos de aprender que en el reino es otra cosa, es algo nuevo que debemos de aprender, es desprendernos de toda esa independencia, de todo lo que yo hacía, movía y yo sé esto, yo me sé el otro, yo me muevo acá, voy para allá. Y no porque ellos quieran en sí estar, ay, solo están pendientes de mí o solo no me dejan hacer mi vida. Acuérdense que cuando ya nos bautizamos, dice, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Ya pertenencia de Dios, de aquel que pagó un precio muy alto por cada uno de nosotros. Tenemos que aprender a ese sometimiento a través de la autoridad que Dios nos ha dado, que está sobre nosotros. Y a nosotros nos conviene, hermanos. Cuando vamos a un lado, yo era de las que decía, pero ¿por qué tengo que
estoy pidiendo permiso, siempre que me quieren saber a dónde voy a ir, con mi corazón todo duro y necia. Me iba muy mal, porque iba yo sola. ¿Sí? Me salían las cosas mal, todos mis planes no eran prósperos. Cuando aprendí y sigo aprendiendo, porque es todo el tiempo, todos los de someterme, de entregar cuentas. A tal lado, ayúdeme a orar. Si es conveniente que yo vaya y si no, pues no, voy a hacer tal negocio con tal persona, ayúdeme a orar. Ayer le dije a la pastora Laurita, voy a ir a tal lado. Oré, ayúdeme a orar y le pido por eso que Dios me está mostrando en el Espíritu, en mi persona. Y fui y tuve el respaldo de Dios, porque no me fui, porque yo, no está el apóstol acá, yo me voy, me muevo, como quiera, no. Hay una autoridad que debemos someternos y respetar, el manto de autoridad que Dios le ha dado. Entonces, en eso vemos la victoria, vemos lo que Dios nos ha prometido, el respaldo de Dios y el poder servir a Dios. El Señor quiere que le sirvamos, pero siempre bajo la autoridad de Él. ¿Quién es tu autoridad? ¿Quiénes están quiénes son mi cobertura? Ahí tengo que estar. Si hizo Jesús, si Él no se movía, si no, su papá no decía, ahora te tienes que mover acá. Él no hablaba nada, que no escuchara hablar a su padre. Él estaba sometido bajo la autoridad de su padre, aún siendo Dios. Y esto es un testimonio muy grande de lo que les estoy dando, de ese sometimiento. Entregar cuentas, yo era de las que no, ¿cómo voy a entregar cuentas? Mi vida era tan independiente, pero ahora estoy aprendiendo a ser codependiente del Padre y someterlo todo a Él. Dice, nos dio una prédica el apóstol de los planes, ¿no? Que cuando nuestros propios planes, somos fáciles de hacer nuestros propios planes, y es bueno, pero van a ser prósperos cuando los sometamos al Padre y Él determine qué es lo mejor. ¿Cuál voy a hacer? ¿Cómo lo ves, papá? Esta autoridad, mire, yo estoy planeando este negocio, este trabajo. No sé, hermanas, muchas cosas que planeamos ir de vacaciones. Planeo ir a tal lado, a tal lugar. Enséñeme, ayúdeme a orar. Todo someterlo a la voluntad de Dios. Y ahí vamos a ver la prosperidad. Ahí vemos el respaldo, Jesús, todo lo que Él hizo. Dice, crió fama, dice una parte de la palabra. Se hizo famoso por todos los milagros, por todos los prodigios, las señales que lo seguían y las sanidades que hizo. Todo lo que Él vino a establecer acá el reino a través de su vida, pero estaba bajo esa autoridad de su Padre. Nunca se vio solo. Y esto es tan importante, el sometimiento a nuestras autoridades. Yo quiero tener autoridad. Dice el Señor, sí, pues aprende a estar bajo autoridad. Eso te va a ayudar. Yo sé mucho tiempo de eso, pero en la práctica, todos los días decir, sí, tengo, porque esto me conviene a mí. Yo no me puedo ir sola. Tengo una cobertura. Aquí está, me están coberturando a mi familia. Esto nos conviene a nosotros, esa cobertura. No le conviene a Dios. Nos conviene a cada una de nosotras tener la cobertura que Dios nos ha dado por gracia, dice. Es importante que cuando te bautices sea bautizado por el hombre que está bajo autoridad. ¿Dónde estás? Son la autoridad. ¿Quiénes son mis autoridades? Ahí yo me tengo que bautizar, no en otro lado. Ahí en mi casa, ahí en mi iglesia. No me voy a ir a bautizar en otro lado, sino con ellos. Y este es el sometimiento, ese es estar desde ahí. Empezamos a estar bajo esa autoridad de nuestros padres espirituales, de nuestros apóstoles, pastores, lo que sea. Es importante estar bajo la cobertura de ellos. Vamos a algún comentario, sino para leer un versículo.
Mi hermana Mari. Mande, amada. Está apagado su audio, amada Silvita. Gracias, amada. Que si algún comentario de lo que estábamos comentando ahorita de esa palabra. Pues esto es algo muy importante lo que acaba de decir, amada, porque si nosotros no estamos bajo una autoridad, queremos las bendiciones que Dios nos da, pero no queremos una responsabilidad, no queremos estar sometidos bajo esa autoridad. Entonces nosotros no podemos hacer lo que queramos y querer esa cobertura, o sea, no se puede. Entonces tenemos que estar bajo esa autoridad para nosotros, pues poder tener esa cobertura y ese respaldo, ¿no? Para, así como bien lo decías, el gran ejemplo que fue Jesús al estar siempre bajo la autoridad de su padre, porque él no hacía nada que no hacía ver a su padre y no hablaba nada que no había escuchado de su padre. Así es, hermanas, es muy importante. Aún los discípulos de Jesús, de Jesucristo, dice que eran enviados. Primero los discipulaba, los capacitaba, los preparaba y después los enviaba. No se trata nada más de tu autoridad que va a funcionar. Se trata de que los discípulos, a través de nuestras vidas, ¿sí?, funcione el reino aquí en la tierra. A través de mi vida, yo soy el portador de la gloria de Dios. Sí, pero tengo que ser enviada. Dice, él los preparaba y los enviaba. Y no iban solos, iban de 2 en 2. ¿Qué tan importante es? Ahora le digo que en el reino no hay llaneros solitarios. No podemos movernos por solos, porque yo quiero, porque este es mi deseo, porque allá hay tanta necesidad, allá hay que ir a decir la palabra, no solamente aquí. Sí, pero si no sos enviado, no te muevas. Si no tienes esa cobertura de tu autoridad, no te vas, te va a ir mal. No está el Señor contigo, estás siendo rebelde. ¿Sí? Estamos siendo, era el apóstol siendo chiva, chiva loca. No te muevas. ¿Por qué? Porque así como a los hijos de Seba les fue muy mal. Les dice, Dios su estrada, dice los espíritus. A eso nos exponemos. Aquí también nos han enseñado, no ponga esa. No podemos hacer esto. No porque, ay, cómo nos están imponiendo. No, nos están guardando, ¿sí?, de lo que puede suceder. Hay un orden en el reino y en ese orden tenemos que caminar, tenemos que seguir avanzando. Cuando el Señor te envía, cuando dice, órale, es tiempo que tú vayas, es porque ya estás preparado, ya tienes el poder, el dominio y la autoridad de parte de Dios para someter esos demonios. Primeramente para someter los nuestros y para poder ser respuesta en mi casa, con mis hijos, con mi esposo, con mis padres, con mis amistades. Dios quiere hacer la obra con todos, por eso dice que Jesucristo enviaba a sus discípulos. ¿Por qué? ¿Por qué los enviaba de 2 en 2? Porque dice la palabra que son mejor 2 que 1. Si uno caía, si otro rebalaba o se cansaba, ahí estaba la mano del otro que le ayudaba para estar orando, para estar coberturándolo, para ver las cosas que uno veía, el otro lo veía. Esa es la ayuda mutua, esa es pues también ese es trabajar en equipo, ¿no? Pero ese es el ser enviados. ¿Ok? ¿Algo que quieras comentar, hermana? Miro mi hermana Carlita, así como que ¿quieres comentar algo?
Sí, amada Silvita, pues creo que es muy importante el pedirle a Dios también que nos dé ese entendimiento acerca de lo que es la autoridad, porque a veces no magnificamos lo que el Señor está haciendo al respecto de que nosotros debemos de ser sometidos, pues, ¿no? Y a veces entendemos el sometimiento como, pues ciertamente como algo que va a atentar primero con nuestro orgullo, como decía usted, amada, al principio, bueno, eh, quizás muchas veces seamos fáciles de decir, bueno, sí, pero llega un momento en el que quizás te cuestionas, ¿no? Pero ¿por qué en estas áreas, no? Y yo pues doy gracias a Dios porque en realidad ese poder, ¿no? Esa asignación, esa afirmación que Dios da a sus hijos, ¿no? Aquellos que Él designa para que sean nuestras guías, pues, ¿no? Para que sean aquellos los que nos enseñen, nos conduzcan, pues ha dado el Señor ese discernimiento. Y creo que algo importante, muy importante, es entender que es porque de alguna manera ellos tuvieron que haber gobernado, como dice usted, amada, primero pues todas las cuestiones con las que venían batallando, ¿no? Entonces, cuando la persona es obediente y sometida a lo que Dios está estableciendo en su vida, pues obviamente el Señor va dando esas personas a las cuales va a guiar, porque ya hay un dominio, ya hay un poder, ya hay un gobierno, es decir, ya lograron más bien hacer que todo eso que de alguna manera traían en su corazón fuera sometido hacia la gracia del Señor. Entonces, ahorita me viene a la mente lo que, como por ejemplo apóstol Pablo, ¿no? Tenía entendimiento de muchas cosas, pero no se había hecho vida en su corazón. Entonces, cuando él tiene el encuentro del Señor, ¿no? Y lo tira, es decir, yo lo que entiendo y se me viene generalmente a la mente ese pasaje donde yo siento cómo el Señor lo desarma, ¿no? O sea, le quita como ese objeto, ¿no? Donde él se transitaba, ¿no? Esa parte que lo conducía y lo llevaba a donde quiera que iba, ¿no? Haciendo lo opuesto, obviamente, a lo que el Señor había establecido. Entonces, como el Señor primero lo tira, es decir, empieza a quitarle todo aquello que no le servía y cómo de pronto él le abre los ojos. Es un proceso en el cual tiene que pasar nuestra alma para poder dar ese fruto agradable al Señor. Y me impacta ahorita la palabra donde dice, bueno, hasta los pañuelos, ¿no? Hasta los pañuelos de él, ¿verdad? Tenían como ese poder, yo sé que no en un sentido quizás religioso, sino en un sentido de cómo Dios derrama su gracia de tal manera tan grande cuando hay una asignación, pero cuando hay una obediencia en el Espíritu, cuando hay una comunión entre lo que Dios está asignando a sus siervos y entre lo que sus siervos están diciendo sí, amén, ¿no? Cuando dices tú, estoy sometido. Entonces, es tan grande la obediencia. Y creo que en ese sentido debemos de, vuelvo a repetir, quizás pedirle también al Señor que seamos dirigidos, porque también el enemigo trae barreras, ¿no? Donde dice, por ejemplo, puede suceder que a veces, no sé si a algunos les ha pasado, que trae la barrera como con una mentira de no molestes o no inquietes, ¿no? Y eso pues no es correcto, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, es que igual está ocupado o ocupada, no voy a decir nada, pero no, ¿verdad? O sea, todo aquello que va aconteciendo a nuestra vida, nosotros tenemos que hablarlo y decirlo y estar constantemente preguntándole al Señor y pidiéndole a Él que escudriñe nuestro corazón porque
no es en sí solamente con las personas que Dios asignó, sino es directamente con Él, ¿no? Entonces, a veces nuestra alma, que puede ser tan engañosa, pues nos puede hacer como traer engaño pues a nuestra vida y no hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Y creo, bueno, yo puedo decir la verdad que a mí sí me falta mucho todavía en esa área. Todavía hay cosas que se me dificultan, pero, pero no, creo que lo más importante es no querer, no ser genuina ante el Señor, porque realmente no hay otra opción, pues, o sea, no, el no ser genuina ante el Señor es no tener una identidad en Él. Y creo que lo más importante es buscar esa parte, agradarle a Dios y de tal forma que agradamos a Él, no conforme a nuestra conveniencia, no conforme a los deseos de nuestra carne, no conforme a nuestros supuestos ideales, sino con lo que realmente estar en unidad en Él y decir, Señor, sí, ¿cuál es tu voluntad en mi vida? Entonces sí podemos ser sometidos a Él. Y en ese proceso, pues sí, van a haber cosas en las cuales vamos a fallar, pero la intención de nuestro corazón de agradarle, como hablábamos ayer, de estar de constante, pues diciéndole al Señor, sí, llévame, sí, condúceme, sí, quiero escucharte, quiero hacer esto, como decía usted, amada, quiero hacer este plan. Sí, pero antes tienes que someterlo, ¿no? Antes tienes que preguntar, antes tienes que ver si es el tiempo, antes tienes que, entonces yo oro a ti, te lo muestro, pero no voy en mi discernimiento a decir, sí, Señor, ya el Señor me dijo que sí, porque engañoso es el corazón y tenemos que ser muy honestos. Hay muchas cosas que todavía nos faltan, pues no hemos sido del todo sabios, fallamos constantemente. Entonces va a haber una dirección en la asignación de la obediencia, de lo que ya se logró, de lo que ya se dominó, de aquellos que Dios eligió, que sin duda alguna van a decirnos, pues aquí no, porque el Señor les muestra lo que hay en nuestra vida, pues, y aquello que muchas veces nosotros no hemos visto o no queremos ver también. Entonces creo que es muy importante y pues le pidamos a Dios que nos tire, ¿no? Que nos derribe de aquellas cosas que todavía imperan, pues para ser realmente dirigidos y poder ser obedientes a lo que Él designó para nuestra vida, porque por eso Él eligió exactamente lo que necesitábamos, no lo que nosotros queríamos, porque lo que queríamos nos los daba, ¿cómo es? Lo daba el mundo a nuestra carne para satisfacerla. Pero lo que en realidad necesitamos, a mí esa palabra, yo doy gracias a Dios, la amada Lucy me habló en algún momento de eso, y sí, se quedó grabado en mi cabeza esta parte del, si esto quieres, pero realmente lo necesitas. Entonces, Dios sabe qué es lo que necesitamos. No conviene lo que queremos, no en el tiempo que nosotros lo deseamos. Y realmente en Eclesiastés nos habla justamente de eso, ¿no? De que hay muchas cosas que son engañosas y que nosotros debemos estar dirigidos porque si no, ¿de qué manera nosotros vamos a renunciar a nuestros afanes de la vida, a nuestros anhelos, ¿no? A esta parte de ser tan yoyos, ¿no? Tan me duele a mí, a mí me carga, a mí me molesta. Entonces, todo es en función a uno y creo que nos han hablado que lo más importante es ir derribando toda esta idolatría que nosotros tenemos hacia nosotros mismos y no nos damos cuenta. Queremos a veces hasta un poquito de reconocimiento de los demás y creo que esa es la parte en la cual el Señor nos dice, no es conforme a tu entendimiento cuando viene por medio de tu carne, de tus deseos, ¿no? Entonces es en función a mi espíritu, en función a lo que tú necesitas, pero no tu alma, sino tu espíritu. Amén.
Gloria a Dios, porque los pensamientos de Dios no son vuestros pensamientos. Él tiene los pensamientos. Hay un plan perfecto en la cual el Señor se va a mover porque somos necios, no queramos someternos a su palabra, ¿verdad? A las autoridades que Él nos ha puesto. Dice, ellos tienen la espada para darnos cuando no obedezcamos, porque tienen la autoridad de Dios para corregirnos, exhortarnos, disciplinarnos. ¿Por qué tienen la autoridad? Porque ellos ya pasaron por ese proceso, porque ellos también están sometidos a la autoridad. No sé, es que ellos quieren. Aquí nos ha dicho el apóstol, a estas instrucciones recibimos del apóstol, o sea, hay una cobertura que está sobre de ellos. No diga, yo los convoco a un ayuno, ¿por qué? Porque es tiempo de ayunar, como que ya están muy gordos ustedes, ¿verdad que no? Lo dice, se nos fue instruido, hay una instrucción de parte del apóstol, y hasta nos manda los versículos y todo, es sometido, y este es el ejemplo, el testimonio que ellos nos dan de ese sometimiento. Donde estaba el apóstol Boni, todo lo que era desde allá arriba, era ley para ellos y para el caso hacerlo, obedecerlo, someterlo al Padre. Entonces, hay testimonio, hay ejemplo, hay vida, hay transformación en la vida de nuestras autoridades, que sí se puede someter todo. Y ahí vemos la bendición de Dios en nuestras vidas. Yo ahí lo he visto, además, cuando me someto. Cuando digo, sí, aquí está esto y esto y estos son mis planes, aquí, acá, y voy a hacer esto, quiero emprender este negocio, como lo ve, ayúdenme a orar. Estamos pidiendo la ayuda, lo estamos sometiendo a Dios, el Señor es tomando todo poder, todo control sobre esa situación, tanto económica, familiar, tanto en tus hijos, no sé, pero cuando tú lo estás sometiendo, estás haciendo las cosas por ti. ¿Sí? Adelante de ti. Sí, cuando tú le entregas todo a Él y Él sabe todo lo que está pasando en tu vida, en tu casa, en tu corazón. Dice, bueno, le voy a ayudar porque está rindiendo cuenta, está entregando, me está diciendo su situación cómo es, sin estar ocultando nada. Y dice, ay, no, ¿para qué voy a decir? A la hermana Carlita, ¿y qué tal? ¿Para qué le voy a decir? Yo era de las que decía, ¿para qué los voy a molestar con tantos problemas? Y bastante tienen, no los voy a molestar. Ay, no, pobres. Y yo me salía de la voluntad de Dios. No había un avance en mí, no había madurez ni crecimiento espiritual, porque esas pequeñas zorras nos detienen, nos desvían del camino correcto, ¿sí? Nos desvían del orden de Dios. Hay jerarquías en el reino, en la cual tenemos que someterlo todo a Él. Cuando aprendí, sigo aprendiendo, amadas, a dar cuentas, porque dice la palabra que el buen siervo sabe dar buenas cuentas. Y antes de todos esos conceptos erróneos, religiosos, barónicos, decía, ¿cómo voy a andar diciendo mi vida? Pues, ¿para qué? Sí, ya bastante tienen ellos. Y todavía otra carga más. No, yo me estaba perdiendo de la bendición. Yo me estaba saliendo de mi cobertura. Venía a estar bajo, me conviene, a nosotros nos conviene estar bajo la cobertura de Dios. ¿Sí? Hay un micro abierto por ahí. Gracias. Entonces, esto es importante que aprendamos esto, hermanos, ese sometimiento. Queremos tener autoridad sobre nuestros hijos porque Dios nos da autoridad sobre de ellos. Aprendamos a estar bajo autoridad. Yo decía a mis hijos, me tienen que honrar, me tienen que respetar, pero yo no respetaba, ni honraba, ni me sometía a la autoridad que estaba sobre de mí. ¿Cómo quería yo tener la autoridad sobre de ellos? La autoridad sobre los demonios que operan aquí, en mi casa. Si yo no estaba sometida a la autoridad. Y todavía sigo aprendiendo, no es algo que, ya la hermana Silvia, no, sigo aprendiendo. Porque cuando vengo a ver, dice, el que se cree está firme, mire, no resbaló, y he resbalado varias veces, a causa de no estar en la práctica. Hay que avisar, pero ¿por qué tanto avisar?
porque hasta que no renové mi mente y sigo renovando para más y más y más a Dios. Entonces podemos ver cómo Jesús hacía tantas cosas acá, esos milagros, esos prodigios, Pablo y todos aquellos siervos que supieron estar bajo autoridad. El Señor respaldaba la obra que ellos levantaban, a donde ellos iban. Respaldaba la palabra que ellos declaraban. ¿Qué tan importante es? ¿Sí? Esa palabra, yo tengo esa autoridad, porque estoy sometida a esa autoridad que Dios me ha dado. ¿Sí? Entonces yo tengo autoridad sobre esta palabra porque ya le hice vida. Por eso la puedo ministrar con libertad. ¿Por qué? Porque ahí estoy esforzado. Como Pablo dice, a Pablo, dijeron los demonios, lo estamos conociendo. Pero estos dos, ¿quiénes son? Si ni me conocen, os conjuro, dice. Tenemos que renovar nuestra mente. ¿Sí? Todo eso del mundo, dejarlo atrás, venir a este nuevo entendimiento, a esta nueva naturaleza divina que Dios nos ha dado a través de Cristo. Pues vamos a leer, y quiero que por favor estén con la palabra porque vamos a leer unos versículos. Bautismo en Hechos 23, menciones. En el nombre de Jesucristo. Y vamos a leer Hechos capítulo 2, versículo 38. Amén, amada. Lee, por favor, amada. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hechos 8, capítulo 8 y versículo 19, hermana María. Y Hechos capítulo 10, versículo 48, hermana Lucy. Diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Amén. Amén. Hechos capítulo 8 y versículo 16. Hermana Liz, hermana Lucy. Ajá. Hechos, capítulo 8, versículo 16. Así es, amada. Que aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Amén. Hechos capítulo 10 y versículo 48, hermana Liz. Se nos fue la hermana Liz. ¿Leo? Sí, por favor, amada, porque no. 48. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Amén. Hechos capítulo 19, versículo 5. Versículo 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dice, obviamente, entonces no hay una fórmula constante. Tu micro, hermana. Dice,
En el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Podemos irnos a Mateo también, Mateo 28, versículo 19, en una carta. ¿Leo, amada? Sí, por favor, mi amor. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Podemos ver, amadas, aquí, en todos estos hechos, dice, en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre de Cristo, podemos ver el poder, la autoridad, toda la deidad derramada sobre la vida del Hijo de Dios. ¿Sí? No hay otro nombre, dice, por sobre todo nombre, Jesucristo. Él fue enviado acá a la tierra. Él fue enviado, hecho, ¿a qué fue enviado? A establecer el reino. Señor, su padre lo capacitó, lo preparó y fue enviado. No dijo, ay, voy a ir allá a la tierra, voy a ir a establecer el reino porque yo tengo ganas de hacerlo. Fue enviado a través del Padre. Y eso le dio toda la autoridad, toda la soberanía, todo lo que era Dios, toda la gloria de Dios sobre la vida de Jesucristo para haber hecho todo lo que hizo acá en la tierra. Esos prodigios, esos milagros, esas sanidades, esa unción de Dios sobre de él. Pero él decía, yo no hago nada. Yo no me muevo si mi padre no me dice que yo vaya a este lugar, no me muevo. Hay que ser sabios, lo que me dice el Señor ahorita, sabiduría, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y muchas veces eso nos falta, ser sabias. Y pensamos que, sí, ya soy, todo lo puedo, ¿no? Todo lo sé. A mí que me van a enseñar, porque yo voy a estar, que ni que fuera gran cosa, sí, en el espíritu sí. ¿Quieres ser que tu vida sea usada por el Señor? Sométete a Él. Sométete a tu autoridad. Y ahí vas a ver la victoria y vas a ver las promesas que Dios dijo a tu vida. Y se lo digo con testimonio, amados. Cuando yo me quise salir de mi cobertura, el Señor me dijo, regrésate. Y te pones mansa con mis siervos. Aquí, en esta casa, aquí te voy a bendecir. Aquí vas a ver lo que yo te dije, las promesas que yo derramé en ti y lo declaré en día. Eso se va a cumplir a medida que tú obedezcas. Aquí vas a ver mi bendición, mi poder. Aquí voy a usar tu vida, no en otro lado, acá. Y lo estoy viendo, amados. Para la gloria de Dios. A medida que sí, como decía una de las hermanas, no es fácil. Al principio, es estar en la práctica, sometiéndome. Muchas veces, cuando vengo, ya no dije esto. Ahí vengo, disculpe, perdón, me olvidé de esta situación. Pero aquí estoy. El Señor te lo recuerda cuando estás practicando, cuando lo estás ejercitando, lo estás haciendo vida. Necesita que te lo sometas a la autoridad. El Espíritu Santo dice, te pone alerta, te aflige de tal manera que, sí, tienes razón, ahorita lo voy a decir, te voy a hablar, ahorita, y haya descanso, porque ya no vas sola, ya no vamos solas. Vamos, dice, compañía de un ejército sobre nuestras vidas. Por eso le digo, amadas, a nosotros nos conviene estar bajo esa autoridad, obedecer y someter. Todo en esta carne, toda esa, dice, mi corazón es engañoso, sí, mi alma igual. No, vas bien. ¿Para qué le vas a decir? Ni que tanto. Ya, eso es exagerado. Eso es real, te estás fanatizando o te estás volviendo loca. Eso es lo que nos dicen esas voces. De la voluntad de Dios. Acá podemos ver que es Jesús siendo el Dios mismo.
Él nunca hizo nada fuera de la voluntad de Dios. Cuando fue bautizado por Juan, dice, pues, sí conviene que lo hagamos, le dijo Juan, que cumplamos esta ley. Esto conviene. ¿Esto por qué? Porque esta es la voluntad de mi Padre, que yo lo haga. No por lo que yo haya pecado, porque él no pecó. Nunca hubo pecado en él. Pero él obedeció. Testimonio, ejemplo del sometimiento a Dios, a su autoridad, que era el Señor, nuestro Dios, sobre la vida de Jesús. Esto nos debe hablar mucho a nosotros. Yo al menos a mí todavía me falta mucho que hacer. Cuando hago las cosas en mi manera de pensar, en mis propios planes, en dejar que mi alma gobierne y mi corazón engañoso me diga, vas bien. ¿Para qué vas a decirlo? Si vas y vienes, no pasa nada, y pasa mucho. Que, bueno, voy a mostrar mi mercancía a tal lado, por ejemplo, y no está sometido a Dios, no vendo nada. Nomás me canso. Y vengo a mi casa y ya perdí mucho tiempo. Y yo dije, ay, ¿qué hice todo el día? No hice nada. Pues sí, porque no lo sometimos a Dios. Para empezar, desde el día. Señor, aquí está, mi Señor, todo estas son las actividades de hoy. Pero tú dirás qué es lo que conviene, Padre. Lo someto a ti. Y si tengo que salir fuera de aquí, a ver, pastora Laurita, fíjese esto y eso, ayúdame a orar. Que si salgo, si voy a ir, es porque el Señor que me diga, y si no, el Señor me va a estorbar. Pero muchas veces digo, no, pero ¿para qué tantas cosas que tiene la pastora? Tiene cosas, muchas cosas como todos. Pero los hijos del reino sabemos que las prioridades del reino es la obra de Dios. Hay una asignación que se nos dio, en la cual el Señor nos va a pedir cuentas. Y siempre ponemos eso en primer lugar, la obra de Dios. Lo demás puede esperar, pero el Señor no. Porque ahí me conviene, porque ahí yo voy a ver. Quiero ser bendecida, quiero ser próspera. Dice, la palabra de Dios dice en Juan, dice, mira hermano, que yo quiero que seas próspero en todo, así como prospera tu alma. Te quiero próspero en todo. Pero esa prosperidad la vamos a ver siempre y cuando estemos sometidos al Señor, a su palabra, a sus mandatos, a nuestras autoridades. Dice, no hubo otro nombre. Y vamos por favor a Filipenses, capítulo 2, y vamos a leer el versículo 9 al 11. Y le dan lectura, por favor, hermana María. Dos del 9 al Filipenses, ¿qué? ¿2? 2 del 9 al 11. Gracias. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Gracias, amada. Amén. Dice, no hay, dice, mayor nombre. Dice, Jesucristo. En él fue derramado todo el poder de Dios sobre la vida de Cristo Jesús. No hay mayor, dice, por sobre todo nombre es Jesucristo. Él es el poder, Él es la gloria, Él es la vida, Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la gloria de Dios mismo. Por eso acá todos nos menciona Jesús, y en el nombre del Señor Jesús, en nombre de Cristo Jesús, ¿verdad? O sea,
no hay un protocolo, tiene que ser así, en nombre de Cristo, en nombre del Señor Jesús. Puede variar, ¿no? El nombre, aquí dice, en el nombre del Señor Jesús, en el nombre de Jesucristo. En otra parte nos dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero siempre Jesucristo, el Señor, la deidad. Qué hermoso. Todo el poder de Dios mismo sobre la vida de su Hijo. Y eso es lo que Dios nos quiere entregar, ese poder, esa autoridad, ¿sí? Para poder servirle en su obra, para poder ser útiles en sus manos aquí en la casa como mujeres sabias, tener ese poder, esa autoridad sobre esos espíritus que se levantan en nuestros hijos, en nuestro esposo, en nuestras familias, para estarlos sometiendo delante de Él. Dice, en verdad, dice la palabra, que el espíritu en verdad sí quiere, pero muchas veces nuestra carne se opone. Y esto hay que estar trabajando todos los días, haciéndolo. Es un estilo de vida, estar sometiendo al Padre. La mínima cosa, antes se oye bien chusco, pero muchas veces así empezamos acá. Dice, hasta para que vayas a comprar un chicle, pregúntale a Dios si quieres que te vas a comprar tu chicle y de qué sabor quieres que lo compre. Y ella dice, ay, no, ya exagerado. Yo sí lo dije. Nunca lo dije así pues de voz, pero ahorita soy libre, ya lo confesé. No, pero mis pensamientos lo decía. Ay, ya, ni que fuera. Ya es exagerado. Yo era la exagerada. Pero así estaba la condición de mi corazón, por tanta independencia que tuve, y yo no supe estar bajo autoridad porque no voy a justificar porque sé que es mi carne, mi corazón. Pero yo no tuve mis papás que me estuvieran jalando, decía que no te va a ir. Es porque no tuve mis papás conmigo. Yo me crié por la gracia de Dios en varios lugares con los tíos o con vecinos, así, pero yo vivía una vida tan independiente que esto para mí era ya exageradísimo, de los exagerados, o sea, no podía yo. Sí, me ha costado y todavía lo sigo sometiendo a Dios, las partes que todavía están fuera, que son independientes de mí, pero en la práctica, practicarlo, poner por obra la palabra, la verdad para mí ha sido un gran descanso, porque ya no estoy batallando yo sola, porque ya mis cargas están entregadas al Señor, ya tengo la ayuda, dice, ya está el pronto auxilio, el pronto socorro de mi Padre a través de mis autoridades, a través de algún hermano mayor también que me ayuda. Dios es bueno, amadas, la verdad. Y cuando entregamos todo eso al Señor, Él toma todo poder, todo control y autoridad sobre las situaciones que estamos pasando y que a veces las vemos tan difíciles y tan complicadas. Pero cuando tú tienes la ayuda del Padre, dices, aunque sea difícil, yo sé que voy a poder, porque mi Padre me va a ayudar, porque mi Redentor vive. Que Él va a hacer las cosas a su manera. Pero esto es todo el tiempo en la práctica, amadas. ¿Algún comentario, alguna duda que tengan con respecto a la palabra? ¿No? Hay mucho que seguir pensando y entregando. Amén. Sí, es para que sigamos meditando en esta parte de la palabra. Sí, lo dijimos con la hermana Maito, esto es muy profundo. Esto nos va a dejar mucho que pensar, que reflexionar, dejar que la palabra nos esté midiendo en esas partes que todavía no han sido sanadas, no han sido entregadas a Dios, no han sido restauradas. Y tenemos que poner toda diligencia en esto. Y pues esa es la tarea del día de hoy. Las dejo para que sigamos meditando en esto. ¿Qué parte no le hemos entregado a Dios? ¿Qué parte todavía yo soy tan independiente?
Y dejemos que la palabra nos mida, amados. Y no es para juicio, esto es para edificación. Y yo abro mi corazón con ustedes porque eso es lo que Dios sigue haciendo en mí. La obra de Dios en mí todavía no está acabada. Sigue avanzando a medida que yo me estoy disponiendo. Hay cosas que en la clase yo dije, hice mi clase y dije, pues todo esto que viene el extra es algo que Dios me permite compartir con ustedes. Es algo que está escrito ni planeado. Pero en el plan de Dios sí, porque el Señor me ha puesto aquí también para poder edificarles. Y sigamos meditando en esta palabra. Damos gracias a Dios por su presencia, primeramente, porque su palabra es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. Amén. Vamos a dar la gloria a Dios. Hermana Lucy, ¿me ayudas a orar, por favor, para despedirnos? Gracias, mi amor. Te damos gracias, Padre, por tu enseñanza, por lo que pones en nuestros corazones, por darnos entendimiento, Padre Santo. Sé, Señor, que no soy como tú quisieras que fuera, que me hace complicado obedecer, que las dificultades que hay en mi vida, en mi camino, hace que flaquee, Padre. Te pido, Señor, me des fuerza, me des entendimiento, Padre Santísimo. Me ayudes a lidiar con mi carácter, guiar en mi forma de ser, de pensar, de tener dominio propio, de saber controlar mis sentimientos, Padre. Acepto que vengo a cada instante, Padre, te pido perdón, mi Señor. Te pido, Padre, por la portadora de la palabra, por todos mis hermanos, que cada uno necesitamos de ti, Señor. Que nos des lo que nos falta y quites de nosotros lo que nos estorba, Padre Santísimo. Te pido, Señor mío, por nuestros hijos, Padre Santísimo, que los guíes, que los cuides donde quiera que estén, Padre de mi corazón. Ayuda con nuestra carga, Padre Santísimo. Bendito Señor. Te doy gracias esta mañana. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.